Eres bueno, 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 bueno. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos del 1 al 7. Para beneficio de aquellos que son nuevos en la fe, Apocalipsis es el último libro de las Sagradas Escrituras. Con ello es el que cierra el canon bíblico. Y nos vamos al capítulo 2, versos del 1 al 7. Y a medida que lo encuentren, pues si su condición física se lo permite, vamos a estar en pie para hacer lectura de estos versos, que son los que nos van a llevar en el mensaje de esta preciosa tarde del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7, y le hemos titulado a este mensaje de la siguiente manera: un reto a los vencedores, volver al primer amor. Repito, un reto a los vencedores, volver al primer amor. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no has podido soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. De nuevo, el título del mensaje en esta tarde es un reto a los vencedores, que es volver al primer amor. El autor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan, del cual también se le adjudican otros escritos del Nuevo Testamento. Entiéndase el Evangelio, que lleva su nombre, y 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Y es interesante que Juan, en su teología, en su mensaje, él describe a los creyentes y a los seguidores de Jesús como vencedores. Eso es algo muy particular de la teología del apóstol Juan. Repito, él describe a los cristianos, a los seguidores de Jesús como vencedores. De hecho, en primera de Juan, capítulo 5, versos del 4 al 5, dice lo siguiente: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice Juan, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que él mismo nos describe a los creyentes como vencedores. Si a eso también le añadimos que el apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos en el capítulo 8, dijo que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el que se nos describa como vencedores es algo sumamente hermoso e inspirador. Pero claro, no somos vencedores en base a nuestras propias fuerzas ni a nuestros propios méritos, sino somos vencedores por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario, que es Jesucristo nuestro Señor. Su victoria en la cruz nos es adjudicada a nosotros por medio de la fe en Él.
puesto que nosotros antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no podíamos hacer nada para alcanzar la justicia de Dios por nuestros méritos y tampoco queríamos. Pero gracias a Dios y por su plan soberano de gracia que Él nos llevó a sus pies, reveló a Jesucristo por medio de la poderosa predicación del Evangelio, y aquí estamos y podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de ¿qué? De Cristo. Y es una hermosa descripción de nosotros los creyentes, pero al mismo tiempo es triste que tenemos que admitir que en ocasiones nosotros como creyentes no nos conducimos a la altura de tan linda distinción. O sea, a pesar de que posicionalmente, o sea, teológicamente, doctrinalmente, somos vencedores, sin embargo, en la vida diaria como que a veces no evidenciamos a la altura de ese hermoso llamamiento que es en Cristo Jesús de lo que es ser un vencedor. Hay un famoso libro, una historia que yo sé que muchos de ustedes la conocen, y si no, pues se la recomiendo encarecidamente, no solamente para que usted la lea para efectos de su devocional, de su crecimiento espiritual, sino que también ayuda para poder enseñar a los hijos y a los demás, a los niños, en lo que son las verdades bíblicas. Y es el libro llamado El Progreso del Peregrino, un famoso libro. Y fue escrito por un pastor congregacionalista que lamentablemente sufrió prisión por causa de su fe. Y viendo pues que la prisión limitaba su espacio para poder llevar el evangelio a otras personas, sin embargo recurrió a la escritura y escribió este fabuloso libro que se llama El Progreso del Peregrino. Ahora, ¿por qué menciono este libro? Y es que El Progreso del Peregrino, nosotros nos podemos identificar con este personaje porque precisamente son las aventuras de este personaje llamado Cristiano que va avanzando hacia la ciudad celestial. O sea, cómo va avanzando en esa jornada de llegar hacia donde Dios lo ha tenido destinado. Pero en ese caminar, en esa jornada, hay muchos obstáculos, hay muchos esfuerzos, hay muchos retos. Porque ese personaje principal que es cristiano, del cual nosotros, tú y yo nos podemos identificar, encuentra con situaciones que se desanima, encuentra con situaciones que amenazan su progreso, se encuentra con situaciones como desconfianza, se encuentra con situaciones que son dificultades propias de lo que es un ser humano, se encuentra con el principal opositor de nuestro avance cristiano, que es el diablo. También tiene que luchar con su debilidad, tiene que luchar también con sus dudas, y que lo más importante de todo esto es que el enemigo de las almas, para poder lograr su cometido de que nosotros no progresemos en la vida cristiana, nos quiere desanimar y que lleguemos a un punto de que dejemos nuestro primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Podemos definirlo de muchas maneras, ¿verdad? Pero el primer amor, de una manera sencilla, bien básica, podemos definirlo como aquella actitud de pasión, esa actitud de gozo y de alegría que por lo regular es lo que participan todos aquellos que son nuevos creyentes. Es esa sencillez en el cual, que habita en el corazón de aquel que ha creído en Jesucristo, donde quiere servirle con todo su corazón, con todas sus fuerzas, pero más que el servicio que está llevando a cabo, es ese corazón energizante. Ama a Dios. O sea, ama tanto a Dios que para él nunca es suficiente lo que hace, y todo lo que lo hace para la gloria de Dios. De manera que el primer amor, aquel que lo ha tenido y lo está experimentando actualmente, pues mira, nos deslumbra de tal magnitud que no nos fijamos en aquellas cosas que son difíciles. O sea, pueden haber distracciones a nuestra derecha, pueden haber distracciones a nuestra izquierda, puede haber montañas delante de nosotros, pero como tenemos ese primer amor, nos encontramos energizados a seguir ¿qué? Hacia adelante. Podríamos decir también que ese primer amor es ese ánimo. Y de manera que los montes, como ya dije anteriormente, los vemos sencillamente como Jesucristo quiere que los veamos.
No como obstáculos, sino oportunidades para crecer espiritualmente y crecer ¿qué? En la fe. Y de hecho el principal peligro que tiene un creyente en su caminar cristiano es perder ese primer amor. Es perder ese ánimo. Es perder esa pasión por el Señor. Llega el momento en que cuando una persona pierde el primer amor, pues lo que antes observaba con pasión, que observaba con mucho deseo, ahora sencillamente se vuelve algo rutinario, algo tradicional. Es algo que tengo que hacer. Es algo que tengo que hacer. No es algo que quiero hacer, sino es algo que tengo que hacer. Y quiero aclarar que ciertamente en la vida cristiana nosotros tenemos que tener una disciplina y hay cosas que tenemos que hacer aunque no sintamos hacerlas. Pero nuestro Dios no solamente quiere que nosotros hagamos las cosas, Dios quiere también un corazón junto a lo que hacemos. Desde el Antiguo Testamento es evidente que el Señor lo que busca de su pueblo es que tenga un corazón que le ame. Un corazón que pueda todo el tiempo tener expectativas de que hay un Dios que está obrando en su vida, tiene la expectativa de que hay un nuevo día y que algo lindo va a ser Dios en su vida. Y entiéndase que no es necesariamente que ocurran actos milagrosos todos los días como muchas veces lo entendemos, sino el sencillo hecho de que nos despertamos un nuevo día, de que podemos ver aún en las cosas pequeñas, grandes cosas de Dios y nos acostamos dándole gracias a Dios y todos los días nos despertamos esperando algo de Dios. Y eso es el carácter particular. En el carácter de iglesia, una iglesia en el primer amor no cae en la rutina. O sea, hoy estamos reunidos para adorar al Señor aquí, pero no solamente es porque es un deber, es que yo quiero estar aquí. Es como dijo el salmista que leímos al inicio de nuestro servicio, que dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, es una pasión, es el primer amor. Estamos aquí no por un hábito, una tradición cristiana que hemos heredado, sino aún más estamos aquí porque amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos que en la fe. Entonces ese primer amor me lleva a trabajar para la obra del Señor. Ese primer amor me lleva también a compartir el evangelio con otras personas. Ese primer amor me lleva a discipular y enseñar a otras personas, aun cuando no hayan recursos. Sin embargo, como tienes ese primer amor, tú mismo por medio de la fe sigues hacia adelante y Dios provee. O sea, tienes un ánimo tremendo. Pero tristemente hay individuos y por ende hay iglesias que ese primer amor comienza a desaparecer, comienza a apagarse. Y aquí tenemos ante nuestra consideración en el libro de Apocalipsis capítulo 2 una iglesia. Y es la iglesia de Éfeso. Así que por lo tanto yo confío en el Señor que nosotros como iglesia tomemos nota de lo que está aquí el Señor hablándonos a través de ese pasaje. Y no solamente ver a Éfeso y apreciar lo que ocurrió con ellos y el trato de Jesús con ellos como algo que aprendemos en términos intelectualmente, sino algo muy importante. Algo que a lo mejor debemos evitar o que posiblemente hoy el Señor quiere quitar de nosotros. Amén. O sea, esto puede surgir como un preventivo de que nosotros como iglesia no caigamos en esa situación, como también puede ocurrir como que este mensaje llegue en este momento donde nos sintamos en ese desánimo, en esa falta de primer amor y queremos renovarnos delante del Señor. Y Dios utiliza este mensaje para precisamente cumplir ese propósito en ti y es de renovarte para que continúes caminando en esta senda que el Señor ha trazado para ti. La iglesia de Éfeso, a la cual va dirigida esta sección de Apocalipsis, primeramente para poder entender un poquito de ella, de su trasfondo, porque las iglesias no se pueden desligar de su medio ambiente, de su cultura. ¿Okay? O sea, las iglesias somos parte de esta cultura y de esta sociedad, por lo tanto tenemos esas influencias. Y la iglesia de Éfeso estaba ubicada geográficamente en una localización de mucho esplendor, o sea, un lugar muy ostentoso.
De hecho, la iglesia de Éfeso, su lugar, Éfeso, era un lugar que lo distinguía porque ostentaba una de las 7 maravillas del mundo, o sea, el templo de Artemisa. O sea, era un lugar sumamente glamoroso, era un lugar sumamente llamativo para todas aquellas personas que vivían fuera de Éfeso. Era tan distinguido ese lugar, y escuche bien, el lugar de Éfeso, que en ese lugar se levantó una iglesia, que es la iglesia que estamos haciendo referencia, una iglesia con unos hermosos atributos, según lo describe que el pasaje, porque goza de unos atributos. Primeramente, el texto describe a la iglesia como una iglesia primeramente sumamente ¿qué? Laboriosa. O sea, dice en el verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿qué? Y paciencia. La iglesia de Éfeso fue levantada en medio de ese contexto bien glamoroso y bien, pero que bien ostentoso, pero Dios levantó una iglesia hermosa donde se caracteriza por ser bien laboriosa, o sea, trabajaba arduamente. O sea, y eso es algo sumamente lindo de una iglesia, trabajo arduo. Estamos hablando de día y noche. Y específicamente cuando lo vemos en el contexto del primer siglo, estamos hablando que si hoy nosotros tenemos retos, ellos tenían muchos más retos. Recordemos que el evangelio en ese tiempo era innovador. Para nosotros pues ya es un mensaje que hemos heredado y que ha sido parte del sacrificio de mucha gente. A mucha gente le costó la vida, a muchos siervos de Dios, para nosotros disfrutar lo que estamos disfrutando hoy. Pero para ese tiempo el evangelio estaba entrando, estaba penetrando en la sociedad y esta iglesia no se cansó de trabajar. A pesar de la oposición, a pesar de la burla, a pesar de todos esos escollos, la iglesia, según el Señor, dice, yo conozco tus obras, eres una iglesia laboriosa. Y déjeme decirle que en ese aspecto es el sueño de todo pastor, el poder dirigir una congregación que sea laboriosa. Por lo regular, los pastores tienen que hacer buscar muchas maneras de animar y exhortar a la gente a que se involucre en el trabajo de la iglesia. Sin embargo, esta iglesia, aún dentro de sus circunstancias, ellos eran muy laboriosos. Lo segundo es que también algo que destaca esta iglesia, según lo que dice el texto, es que era una iglesia celosa por la ortodoxia. O sea, eran celosos de la sana doctrina. O sea, dice en el mismo verso 2 que era una iglesia que no podía soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Y también en el verso 6 dice que aborrece la obra de los Nicolaitas, que es un grupo que surgió en el primer siglo, de los cuales no tenemos mucha información, pero lógicamente se infiere del pasaje que es un grupo herético que estaba influenciando las iglesias del primer siglo. Y sin embargo la iglesia se mantuvo ahí en la brecha, no se dejó engañar, era una iglesia de sana doctrina. Y gloria a Dios por las iglesias de sana doctrina, porque déjeme decirle que aunque creemos que son muchas, no son tantas como pensamos. Lamentablemente hay muchas iglesias que se han desviado de la verdad. Han comenzado a prestar su oído a cuentos, a fábulas, a como lo identifica Pablo a Timoteo, a cuentos y leyendas. Se ha antepuesto en el mensaje evangélico la opinión del hombre, más que la opinión de la palabra de Dios. Es un mensaje que ha sido más bien influenciado por las cosmovisiones y formas filosóficas del medio entorno en lugar de dejar que sea la escritura la que hable. Así que entonces es un mensaje más humanista que teológico, o sea, es un mensaje más centrado del hombre para el hombre en lugar de ser un mensaje teológico, o sea, que parta de Dios y de su palabra hacia nosotros. Pero la iglesia de Éfeso era una iglesia centrada. Era una iglesia de sana doctrina, según lo podemos apreciar, porque podía identificar y denunciar a los falsos apóstoles, a los mentirosos y resistir la obra de los nicolaitas. Así que ellos no tenían problemas doctrinales, porque era una iglesia con discernimiento. O sea, dice que han podido identificar a los que eran mentirosos. Y otro atributo muy lindo de esta iglesia, según mismo Cristo hace la descripción, porque es Cristo el que lo está diciendo. Aquí no fue
un comité denominacional que fue allá a evaluar, a hacer assessment, como le gusta la palabra, assessment, a la iglesia de Éfeso. Y ellos luego hicieron por el assessment la conclusión de que todo esto, no, aquí fue el análisis directamente, el ojo de Cristo a la iglesia. Por lo tanto, es una evaluación objetiva, es una evaluación edificante, es una evaluación que hay que darle mucho peso. Y entre todo eso, también él puede apreciar de esta iglesia que era una iglesia que perseverante. Porque dice en el verso 3 que era una iglesia que había sufrido. Recordemos que levantar iglesias en el primer siglo no era nada fácil. En este tiempo levantar nuevas obras no es fácil, pero no podemos compararlos con los retos del primer siglo. Los retos del primer siglo eran increíbles. Y claro, también esto obedece a los contextos. Levantar una iglesia aquí en los Estados Unidos tiene sus retos, especialmente dentro del contexto hispano, pero mucho más difíciles en otras partes del mundo, donde el cristianismo es perseguido por el gobierno. Acá, gloria a Dios, que hasta hoy gozamos de esta libertad. Pero la iglesia de Éfeso no tenía esas libertades, así que era una iglesia que había sufrido, dice en el verso 3, ha tenido paciencia y dice que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que era una iglesia que perseverante. Ahora, usted dirá, tantos lindos atributos que tiene esta iglesia, entonces ¿por qué el Señor denuncia que hay un problema? Porque a pesar de todas estas dignas cualidades, escuche bien, que el Señor les señala o les identifica, también les hace un señalamiento. Y es algo que solamente el corazón, solamente Dios puede ver en el corazón de una persona. Y es que había dejado su primer amor. O sea, a pesar de que habían sido una iglesia sumamente laboriosa, a pesar de haber sido una iglesia celosa por la ortodoxia, la sana doctrina, de hacer una iglesia con discernimiento, una iglesia perseverante, lamentablemente habían dejado de tener un amor ferviente y contagiante por Él. Y le voy a decir algo, este tipo de evaluación para llegar a estas conclusiones solamente puede ser Dios el que lo haga. Porque le voy a decir, si como utilicé durante la exposición el ejemplo de que venga un grupo denominacional y haga un assessment, ¿verdad? Una evaluación, hay cosas que pueden pasar desapercibidas ante nuestro ojo humano, porque nosotros no somos Dios. Yo creo que yo mismo, si veo una iglesia como Éfeso, yo digo, esta iglesia es 10. 10 de 10. ¿Por qué? Porque en mi rúbrica vendría que es, wow, sumamente laboriosa, eso es 10. Es de sana doctrina, 10 plus. Es una iglesia con discernimiento, Era una iglesia perseverante. Oye, fantástico. Oye, están buscando pastor, déjame mandar el resumen. Wow. Pero saben que el Señor vio estas cosas, pero el ojo del Señor es como una placa de rayos X. Va más allá. Y ve lo que el ojo humano no puede ver. Que es el mismo principio teológico que apreciamos cuando fue escogido el rey David. ¿Se acuerdan que cuando fueron a ungirlo, Dios mismo le dijo a que lo iba a ungir como escogido? Le dijo, te voy a anticipar algo. Primero, no mires lo grande de su estatura, ni de su parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo veo el corazón. El mismo rey David aprendió de esa lección, porque en uno de los salmos él dijo, examíname, oh Dios, y mira a ver si hay camino de perversidad. En otras palabras, uno necesita que Dios mismo haga ese examen. ¿Por qué? Porque aún nosotros, primero, nuestras capacidades son finitas, y segundo, a veces lo que creemos que es una virtud delante de Dios es un pecado y un defecto. Y necesitamos el análisis objetivo de aquel que puede entrar en las profundidades de nuestro corazón, que aún ni nosotros mismos entramos. Porque el salmista dijo en una ocasión, Señor, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. O sea, hay pecados que yo ni estoy consciente que son pecados para mí. Pero cuando vengo a la luz del escrutinio de Dios, entonces yo me doy cuenta y digo, wow, es verdad. Así que la iglesia de Éfeso, el Señor la elogia por todas estas cosas,
Pero sin embargo le dice, pero aquí hay algo. Has dejado de tener un amor ferviente y contagiante por mí. Esto es una bandera roja. Y una bandera roja bien grande. Parece pequeña, pero es grande. Porque si esa situación no se trabaja, luego todas las demás cosas que caracterizaban a la iglesia de Éfeso iban a dejar de ser. Iban a dejar de ser perseverantes. Iban a dejar de ser de sana doctrina. Iban a dejar de ser una iglesia laboriosa para convertirse en una iglesia del montón. Y una iglesia que luego tendría su fecha de expiración. Porque de acuerdo al mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, escuche bien, el Señor puede quitar la luz del candelabro. Le voy a decir algo, la iglesia del Señor como ente, o sea, como cuerpo de Cristo universal, las puertas del Hades no van a prevalecer. Y la iglesia del Señor va a permanecer hasta que Cristo venga. Pero sus expresiones locales pueden dejar de ser. Sí. Hay iglesias que lamentablemente cierran. Hay iglesias que en un momento dado fueron iglesias efervescientes. De hecho, en esta zona del noreste surgieron iglesias poderosas, predicadores grandes de historia, contribuciones teológicas, ministeriales grandes en esta zona del noreste. Pero parece que ese avivamiento murió cuando ellos dejaron de estar. Esto se ha convertido en una zona árida para la verdad de Dios. Se ha convertido en un lugar muy humanista y muy materialista, donde las personas están más enfocadas en alcanzar su sueño americano en lugar de buscar su sueño en cuanto a su relación con Dios. Y entonces lo que antes era una cuna de lo que era el corazón apasionado por Dios, ahora estamos orando para que Dios vuelva a traer esos vientos frescos de avivamiento a esta zona. Y seguimos orando y seguiremos perseverando en ello. Pero ¿de dónde comienza todo esto? Cuando se deja ¿qué? El primer amor. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros como iglesia? ¿O qué nos debe llevar esto a la reflexión? No solo como iglesia, sino también como individuos, como creyentes. Porque lo que ocurre a nivel comunitario, primero sucede a nivel individual. Y entonces, a nivel individual, cada uno se va secando. Y cuando te vienes a dar cuenta, todo el mundo está seco espiritualmente. Hasta el mismo pastor está seco espiritualmente. Entonces, lo primero que nosotros podemos apreciar de este texto, para nosotros, de acuerdo al pasaje, podemos apreciar primeramente que Jesucristo, y esto es buena noticia, Jesucristo tiene especial cuidado de la iglesia. ¿Ok? Repito, de acuerdo al pasaje, podemos apreciar que Jesucristo tiene especial cuidado de la iglesia. ¿De dónde yo saco este principio? Bueno, del capítulo 2, verso 2. Mire lo que Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Le voy a decir algo, esto es lindo. Que Él me diga a mí, yo conozco tus obras. Claro que para algunos esto puede ser motivo de temor y de terror. Decir, Señor, tú conoces mis obras. Uy, tú conoces todo. Uy. Y claro que esto en algunos casos nos puede infundir temor, pero yo quiero tomarlo desde el lado bueno también. Y es que esto nos puede infundir consuelo. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué nos infunde consuelo? Porque quiere decir que tanto usted como yo, como la iglesia, no pasa desapercibida ante los ojos de aquel que es autor y consumador de nuestra fe. Implica que de la misma manera que Él tuvo que hacer un señalamiento de nuestra falta de cultivar ese primer amor, sin embargo, Él tiene el cuidado de saber todo lo que ocurre en mi vida. Dice un texto que hasta los cabellos de la cabeza están contados por el Señor. En el caso mío, pues serán los de la ceja. Pero ¿saben qué? O sea, Dios sabe hasta lo más íntimo de mí. El mismo salmista dijo en una ocasión que el reconocer que Dios tenía un conocimiento íntimo de él era algo demasiado maravilloso. ¿Por qué? Porque quiere decir que nada pasa desapercibido delante de Dios. Hay millones y millones de personas, sin embargo Dios me llama por mi nombre y conoce mi vida. Aún no está la palabra en mi boca y Él la conoce toda. Él conoce mi entrada y mi salida. Y eso es hermoso, mis queridos hermanos. Ese es el Dios que adoramos.
Porque si Dios no puede conocer tu vida, nuestra vida, de la A a la Z, entonces no es Dios. Si Dios entra a mi intimidad, Dios entra a mi mente, no como un ser déspota y dictador, sino aquel amoroso Dios que no descarta la creación, sino al contrario, quiere acercarlas continuamente a Él, porque el bien del hombre se encuentra en su relación con Dios, no se encuentra fuera de Él. Dios sería justo completamente si nos dejara a nuestra aventura, a nuestras mentalidades, a nuestros deseos. Pero sin embargo, Dios no solamente es justo, ha querido ser misericordioso. Y quiere dirigir mi vida. No porque es un Dios narcisista que quiere controlar mi vida, no es eso. Es porque es un Dios que me ama. Y Él sabe que a veces yo quiero una piedra, pero no sé qué es piedra. No lo sé. Y yo creo que es pan. Y yo vengo y le pido a Dios piedra. Y me molesto porque le pido a Dios piedra y no me la da. Pero Dios me dice, es que tú no acabas de entender que tú no me estás pidiendo pan, me estás pidiendo piedra. Y te vas a quedar sin dientes si la masticas. Por lo tanto, como tú no sabes lo que estás pidiendo, yo no te voy a conceder eso. Yo te voy a conceder lo que tú necesitas. Porque Dios me ama. Jesucristo tiene especial cuidado de ti, de mí, de nosotros. En la Iglesia Bautista Central Hispana, a pesar de que yo sé que en la lista de los cielos hay millones de iglesias, y ahí dentro de esas millones de iglesias, hay iglesias de 10,000 personas, hay iglesias de 20,000, las llamadas mega iglesias. Sin embargo, esta iglesia que se fundó hace apenas 4 años está presente delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia no nació en el corazón mío como misionero. Esto nació en el corazón de Él, que me llamó y me trajo a mí aquí y luego los trajo a ustedes. Todos somos parte de esta santa convocatoria de Dios para formar la Iglesia Bautista Central Hispana. Así que Jesucristo tiene cuidado de ti y de mí. Ve mis virtudes, ve mis defectos. De mis virtudes y de nuestras virtudes dice, qué rindo. De nuestros defectos dice, hay que trabajar con eso. Hay que trabajar. Estamos a tiempo con ello. Jesucristo tiene especial cuidado de la iglesia. Lo segundo es que podemos apreciar, de acuerdo al pasaje, que podemos ser confrontados con una triste realidad. Y esa triste realidad es la siguiente, y preste mucha atención, y es que podemos estar trabajando arduamente en la obra del Señor sin un corazón ferviente por Él. Wow. Repito, podemos estar trabajando arduamente en la obra del Señor sin un corazón ferviente por Él. Y esto es sumamente aterrador. O sea, que yo me vea que yo estoy trabajando en la obra del Señor, sin embargo, mi corazón no está en sintonía con el Señor de la obra. Eso es aterrador, porque allí es que vienen los grandes problemas eclesiásticos y de testimonio de la iglesia. Le diría que en estos últimos tiempos, lamentablemente, y esto no es solamente que ha ocurrido hoy día, esto ha ocurrido en muchos momentos de la historia, pero hemos visto de ministros que usted dice, wow, pero este hombre tan espiritual, este hombre que yo recibí tanta enseñanza de él y ahora pues lamentablemente ha caído. No solamente líderes o pastores, sino también iglesias que en un momento dado fueron unos movimientos espectaculares de plantación de iglesias, de crecimiento, que fueron motivo de inspiración a tantos plantadores a nivel mundial. Hasta conferencias giraban en torno a sus estrategias y su visión, y ahora ya no existen. Literalmente no existen. Y usted dice, ¿qué pasó? Pues miren, yo estoy completamente convencido que fue lo que Dios estaba previniendo en Éfeso. Que tú puedes trabajar arduamente, tú puedes comenzar con pasión, pero en el camino dejas que situaciones como desconfianza, como dificultades, dejarle espacio al diablo, comenzar las dudas, dejar que entonces predomine la humanidad en lugar de la espiritualidad. Y eso es la receta del desastre. Es la receta del desastre. Lo que comienza bien, sin embargo, termina mal. Empezó bien porque todo ministerio, hermano, yo estoy convencido que comienza bien, comienza con muy buenas intenciones, pero tristemente no se cuidan de pecados sutiles como lo que es la celebridad, la fama.
Les gusta el reconocimiento público, les gusta que la gente los vaya a ver, les gusta firmar autógrafos y llega un momento en que se confunden y se desconectan y pierden la noción de lo que es ser un siervo de Dios y se convierten en una celebridad. Y le voy a decir algo, el celebrity status en el evangelicalismo es peligroso. Yo lo veo tan peligroso como cuando una persona adultera. Es peligroso. Porque dentro de los pecados evangélicos dicen no adulteres, no hagas esto, no hagas aquello, pero lo que es la celebridad y la fama, eso como que es un pecado que no, nos podemos dar el lujo de tenerlo. Y yo le voy a decir algo, uno tiene que esquivarlo como la cruz del diablo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo o nosotros nos creamos que somos la razón por la cual el reino crece, allí vamos a echar para atrás. Porque la razón por la cual el reino crece no es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega ese sentimiento de creernos que somos el centro de lo que está pasando y creernos lo que nos dicen acerca de nosotros, entonces estamos trabajando en la obra del Señor, pero comenzamos a descuidar esas disciplinas espirituales que eran las que nos mantenían alerta continuamente de nuestra humanidad, de nuestras debilidades y nos reconocían cuál era nuestro lugar dentro del reino de Dios. Porque cuando una persona está orándole al Señor, sabe cuál es su dependencia de Él. Y reconoce que aunque haya logrado mucho, todavía, porque separado de Él, nada podemos hacer. Reconoce su debilidad. Cuando una persona cultiva su vida devocional de la lectura bíblica, no buscando en ellos un libro para escribir, no buscando en ellos mensajes, no buscando en ellos un consejo para otro, sino buscando de la palabra que le hable a su corazón. Esa palabra como una espada lo va a atravesar y va a cambiar. El problema es que muchos de nosotros llegamos al momento en que buscamos en la Biblia qué decirle a otro en lugar de buscar en la Biblia qué me dice a mí. Siempre estoy pensando, es como, recuerdo una predicación cuando yo era un adolescente, un predicador en Puerto Rico, que él decía que ocurre que habían temas que un predicador cubría y entonces él le llamaba los hermanos wiper, ¿verdad? Usted sabe que el wiper, ¿verdad? Lo que quita, ¿cómo? Parabrisas. Oye, el más americano. Ok, el más americano. Oye, mira, ellos Spanglish. Ok, el parabrisas. Él le llamaba los hermanos parabrisas, aunque tú sabes que en Puerto Rico tenemos wiper y tenemos parking y hamburger, ¿ok? Tú sabes. Y entonces, ¿qué sucede? Él decía que cuando un predicador llevaba el mensaje, los hermanos hacían inmediatamente con un parabrisas. Se echaban hacia el lado, eso no es para mí. Eso no es para mí. O si no, está el otro que es hacia el lado, eso es para ti. Eso es para ti, especialmente cuando es matrimonio, ¿verdad? Eso es para ti. Y entonces se convierte luego en una competencia de quién da más codazos, porque yo creo que ambas costillas de los dos lados, salen afectadas, ¿verdad? El asunto es que nadie parece entender que el mensaje es para ti. O lo esquivamos o se lo adjudicamos a otro. El Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Ciertamente nos instruimos en la palabra para enseñar a otros. Ciertamente nos instruimos en la palabra para poder predicar a otros, pero más que nada la palabra nos predica a nosotros. Entonces, es sumamente aterrador pensar que yo puedo estar involucrado y ante los ojos de la gente que digan, wow, qué dedicado es él. Y sin embargo, está alejado de Dios. Es sumamente aterrador. Poder estar involucrado en su obra y que mi temor por Dios o mi pasión por Dios esté menguando. Que esté yo trabajando ya con el tanque vacío. ¿Y qué es lo único que me impulsa? Pues que estoy en modo automático. O sea, ya yo hago las cosas automáticas. En el caso de un pastor, pues predico automático, ya tengo un conocimiento bíblico que adquirí en el seminario teológico, yo lo transmito, esto acá, esto allá, pero no tengo pasión en lo que estoy predicando. Simplemente estoy cumpliendo parte de mis funciones y de mi descripción de trabajo pastoral.
en un miembro de iglesia es, pues yo sé que el domingo tengo que estar ahí, pues no me cabe de otra, porque es capaz que el pastor luego me llame y me diga que me voy para el infierno si no voy el otro domingo, o que sencillamente, pues entonces los hermanos me juzguen, pues no, déjame ir para cumplir. Entonces, cuando ya tú llegas al punto que tú haces las cosas por cumplir, que de hecho hay un deber y una disciplina, pero sobre todas las cosas, Dios quiere mi corazón. Dios quiere que yo lo ame sobre todas las cosas, gloria a Dios. Que yo lo ame de verdad. O sea, ese primer amor yo lo comparo como cuando yo era novio de mi esposa. O sea, yo quería, y mi suegra es testigo de ahí, yo estaba todos los domingos metido allá, en su casa. Ella me tenía que botar de la casa, literalmente. O sea, digo, ella nunca lo hizo. Ella nunca lo hizo, fue muy paciente, pero yo buscaba cualquier excusa. Hasta le llevé cuantas películas de Jean-Claude Van Damme a mi suegra para que se entretuviera. Porque descubrí, debo decir, la mejor manera de ganarse a la novia es ganarte a la suegra. ¿Ok? Entonces veíamos películas y todo ese tipo de cosas. Pero el asunto es que yo recuerdo que mi papá me decía, te van a botar de esa casa, Carlos. Estate quieto, no sea. Y yo digo, no, hasta que no me voten yo sigo. Pero es que no es que Michelle me decía, vete todos los días. Yo quería estar ahí. Es el primer amor. Y cuando está casado no, porque ya la tengo. ¿Ok? Ahora, pero en el matrimonio se puede perder el primer amor también. Se pierden esos detalles. Pero lo que hoy nos respecta es en cuanto a nuestra relación con Dios. Dios busca nuestro corazón para ser de bendición en lo primero. O sea, lo segundo es que mi corazón está en línea, en amor y pasión por Él, para entonces mi labor en el Señor sea de bendición para otros. Y lo tercero, mis queridos hermanos, es que de acuerdo al pasaje, es que el camino, y escuche bien, el camino de regreso al primer amor comienza con el arrepentimiento y prosigue con la renovación. Dice en el verso 5 del capítulo 2, recuerda por tanto de dónde has caído. En otras palabras, ¿cómo fue que empezó esto? ¿Dónde fue que comenzamos a alejarnos? ¿Qué fue? ¿Fue una decepción? ¿Fue que comencé a poner demasiado mi atención en el ser humano y no en ti, Señor? ¿Fue que yo mismo descuidé unas áreas? Señor, ¿fue que yo pequé o que otros pecaron contra mí? Porque a veces pasa, otros me fallaron y eso me desanimó de tal manera que ya no tengo ese primer amor hacia ti, me enfrié espiritualmente. Entonces, el consejo del Señor es, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses que arrepentido. Ahí le está hablando a la iglesia. Las iglesias pueden dejar de brillar si abandonan el primer amor. Pero Dios siempre, gloria a Dios, Dios siempre ha de cumplir su propósito en la iglesia. Y aun cuando la iglesia como cuerpo y los creyentes como individuos comiencen a perder ese amor, sin embargo Él nos invita al camino de regreso a ese primer amor que comienza con el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es decirle, Señor, perdona a Dios. Yo reconozco que dejé que posiblemente los afanes de la vida cautivaran mi corazón y me distrajeran lo suficiente para abandonar mi relación contigo. Señor, perdona porque dejé que las bendiciones me distrajeran. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, bendiciones. Dios nos bendice con buenos trabajos, Dios nos bendice con buenos ingresos. Y en lugar de utilizar eso para seguir fervientemente más a Dios, entonces tenemos más razones para no buscar más de Dios. Y eso no tiene sentido. Porque no, yo le digo algo, ciertamente muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque vivimos en necesidad. Llegamos a Cristo destruidos emocionalmente y Dios por su gracia nos levantó. Pero una vez que nos levantó ahí, ¿por qué no siempre seguir viniendo en esa actitud? Que aunque estemos bien, vengamos recordando de dónde Dios nos sacó. Y ahora, antes no podía dar mucho para Él, pero ahora puedo dar más. Y no me refiero a lo económico, me refiero de mi vida. Dar más de Él y para Él. Comienza con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es un cargo de conciencia. El arrepentimiento es una resolución firme de decir, Señor, perdóname. Reconozco que te he fallado, Señor, y que eso me ha afectado en mi crecimiento espiritual. Yo te pido que me renueves.
Yo no he visto una sola persona, ni bíblicamente hablando, ni de manera práctica, que le haya pedido de todo corazón al Señor que le renueve, que no haya sido renovado por Dios. Y debo decir algo, no se sienta mal que usted diga, ay, yo soy menos porque le pido a Dios renovación. No. Hasta los pastores tenemos que pedirle a Dios renovación, quiere decir. Hasta el rey David dijo en una ocasión, renuévame, oh Dios. Renuévame. El rey David, el compositor, el autor de la mayoría de los salmos, de quien según el linaje, según la carne vino Cristo, él mismo le dijo al Señor en un momento dado, renuévame Dios. Porque somos seres humanos. El Señor conoce que somos barro. Pero en este barro y en estas vasijas de barro, Dios ha puesto su tesoro para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Y Él persevera en nosotros. Para concluir, mis queridos hermanos y hermanas que están aquí presentes en las facilidades de esta hermosa iglesia y los que nos ven a través de la tecnología, Dios nos pide a nosotros los que somos vencedores, porque somos vencedores en Cristo por medio de la fe, que es tiempo de orar y renovarnos en el nombre de aquel que nos levantó. Este mensaje puede ser un preventivo, puesto que puede ser que tú estés en este primer amor, pero entonces la prevención es cuídate. Cuídate, ¿por qué? Porque personas a través de la historia, buenos siervos y siervas de Dios también han pasado por esos tiempos de fragilidad y esos tiempos de cuestionamiento que los ha llevado a enfriarse espiritualmente. Por lo tanto, aprende de ellos y renuévate en Cristo Jesús. Y para aquellos que posiblemente han llegado a este lugar con esa actitud o con esa situación, o aquellos que nos ven a través de la tecnología, hoy es tiempo de renovación. Porque el Señor mismo dice, ven y arrepiéntete. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, tú te puedes y yo podemos renovarnos espiritualmente en Cristo Jesús. Levantarnos nuevamente. Recordemos el personaje de Cristiano en el libro del Progreso del Peregrino. Él tuvo muchas luchas, pero sin embargo Dios lo llevó hasta el final. Llegó a la ciudad celestial. Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios quiere que sigamos hacia adelante. Trabajemos en el Señor, en la obra del Señor, pero que tengamos ese primer amor. Ese amor por Dios. Porque a Dios lo más que le interesa de todo es nuestro corazón. Nuestro corazón. Porque Dios precisamente es un Dios relacional. Es un Dios que nos ama y Él mismo ha decidido ser nuestro Padre y nosotros sus hijos adoptivos, porque como bien dijo el apóstol Pablo en Efesios, hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Así que decimos Abba Padre y gracias Señor por tu cuidado, y en el nombre de Jesús seguiremos hacia adelante. Gloria a Dios. Eres bueno, 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 bueno.